Hola, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra en clave de Fa de familia. Para hoy vamos a estudiar el último capítulo del libro de Números. Este capítulo nos plantea un tema interesante que, si bien en el capítulo 27 traía una narrativa acerca de un pedido que hacen unas hijas, ¿cierto? O unas mujeres, vamos a notar que en este capítulo ese pedido se cumple. El texto clave que hemos tomado como referencia se encuentra en el versículo 3 de ese capítulo 36 y dice: y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida la herencia de la tribu, que se unan, y será quitada en la porción de nuestra heredad. Las hijas de Zelofehad hacen un pedido a Moisés y también a los líderes. Bueno, tenemos que entender un poquito acerca de este pedido. Sucede que en la antigüedad los que heredaban eran los hombres, pero en el contexto del pueblo de Dios, Dios da una normativa distinta. Estas hijas hacen un pedido y se les concede. Así que ellas estaban preocupadas un poco porque si se casaban con personas distintas a su tribu, pues perdían la herencia. Bueno, suele pasar un poco como cuando tú tienes una hija y tu apellido tiende a perderse. De forma cultural decimos que el apellido del hombre se sostiene cuando nace un hijo varón. Así que es interesante el texto porque va en contra de lo que la cultura del cercano oriente pensaba. Aquí vemos cómo el Señor también piensa de una manera muy importante en las mujeres, ¿sí? Como les decía, ellas no heredaban, pero en el caso de lo que el Señor estaba implantando con su nueva generación que sale de Egipto, era que había unas normativas totalmente justas. Esto nos dice algo muy interesante del pensamiento nuestro también de hoy, y es que cómo estamos nosotros actuando de manera justa en el contexto del rol de género. Para muchos podemos pensar que, si bien la Biblia de una manera descriptiva parece ser un poco machista, tenemos que entender que también la Biblia es de manera prescriptiva. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor da la igualdad, cuando el Señor plantea las cosas de una manera general, ¿cierto?, toma a todo ser humano por igual. Pero en el contexto cultural, ¿cierto?, podemos pensar que el género femenino no merece algunas actividades, no merece de pronto desarrollar algún tipo de trabajo. Pero quiero que pensemos un momento, y es que entre nosotros, como dice la Biblia, no debe ser así, ¿sí? Tenemos que entender que, si bien las costumbres del cercano oriente, las mujeres no heredaban, Dios se preocupa para que eso cambie en su pueblo. Y número 2, como segunda aplicación, sería: como varones estamos llamados a tratar con dignidad a las damas que están a nuestro alrededor, especialmente a las que están más cerca de nosotros, ¿sí? Así que tenemos que identificar, ¿cierto?, que la Biblia no es machista, ¿sí?, y que de acuerdo a algunas culturas nuestro Dios trató de colocar todo en un orden, ¿no? En un orden. Ese ejemplo que el Señor nos da hoy es el que tenemos que también implementar en nuestras iglesias, en nuestra familia. El rol de la mujer es totalmente importante, y la dama debe sentir también que bajo ninguna circunstancia debe ser subutilizada, porque es importante también para el Señor. Que este día podamos ser empoderados todos, y de pronto los que tenemos cargo de autoridad, ¿cierto?, podamos mirar en una forma equilibrada, ¿cierto?, o de una manera prescriptiva, como dice la Biblia, a todos los seres humanos, inclusive a nuestras damas. Que tengas un buen día.